Él lo tenía dentro de él. Moisés no vivió la ley, Moisés estaba por encima de la ley. Él estaba en el monte con Dios, él vio la gloria de Dios. Él estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba morando dentro de Moisés. No se iba como con los demás, permaneció. Y le voy a hablar de otro como David. David, después de que pecó con Betsabé, él encubrió el pecado, después fue descubierto y luego él comienza a sentir los estragos de su pecado, de su maldad, y él escribe el Salmo 51. Siendo rey, teniendo todo el gobierno, todas las riquezas y todo lo que tú puedas pensar de un rey, él dice en el Salmo 51, 10 y 11, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y fíjate lo que dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Estaba dentro de este hombre. Estaba dentro de él. Él vivía bajo la gracia. Por eso Dios lo amó. Por eso Dios lo amó. Porque él, a pesar de lo que él vivió con Betsabé, él era un hombre gobernado por el Espíritu Santo. Moisés era un hombre gobernado por el Espíritu Santo. De pocos hombres se puede decir la Biblia. Otro de ellos que yo le decía, yo pudiera decir, es Elías. Elías decía, el Dios en cuya presencia estoy. El Dios en cuya presencia estoy. Y al final Dios se lo quiso llevar, lo quiso raptar, se lo quiso llevar vivo al cielo. Allá, yo creo que allá está Elías, pero el deseo de Dios, al crearnos a nosotros, era que nosotros fuésemos el tabernáculo vivo de Dios en la tierra, que nosotros fuéramos la casa del Espíritu Santo. Y lo vemos a través de la historia. Se acuerda de la primera creación. Dice, y sopló Dios sobre el hombre, y fue el hombre un ser viviente. Dios no volvió a soplar. No se dice en la Biblia que Dios volviera a crear o volviera a soplar en mucho tiempo, hasta que, mire, pasó esto. Llegó el nacimiento de su hijo. En Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué cree que Dios hizo? Dios volvió a crear. El primer Adán, alma viviente; el segundo Adán, espíritu vivificante. Dios volvió a crear un nuevo hombre. Por eso no podía hacerlo por los genes, no podía hacerlo por la semilla de José. Él solamente tomó la matriz, el barro, la matriz de María. Tomó la matriz, el barro, y ahí formó un nuevo cuerpo. Y le preparó cuerpo a su hijo Jesús. Y el Señor vino y habitó en ese cuerpo. El Espíritu Santo volvió a soplar vida. ¿A qué? Al cuerpo. ¿Entiende? Una vez sopló en el Edén y Dios volvió a soplar en el nacimiento, en la concepción de Jesús. No que le dio la vida a Jesús, sino al cuerpo. Ahora, esto es bien interesante porque nosotros atribuimos el milagro de la concepción virginaria. Decimos, bueno, es que María concibió de manera virgen. Ahí no está el milagro está en el soplo de Dios. El soplo de Dios. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Tuvo que volver a crear para meter su espíritu una vez más en el hombre. Y no había manera de hacerlo, porque para hacerlo tenía que ser un hombre perfecto. Y el único que podía ser perfecto era el Hijo del Hombre, que también es el Hijo de Dios. Ahora, vea las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo. Y a veces nosotros le damos esos sentidos espirituales a las palabras, pero a veces nos llegamos a espiritualizarlas y llegamos a salirnos de los contextos. Vea lo que le dice Jesús a Nicodemo cuando Nicodemo lo busca de noche.
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Jesús habló de un nuevo nacimiento? ¿Por qué Jesús le habló de un nuevo nacimiento? Te es necesario nacer de nuevo. Ahora dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El nuevo nacimiento, un misterio, pero una necesidad. El mismo que le dio vida a Jesús dice: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer del Espíritu. ¿Que acaso me tengo que volver al vientre de mi madre? El mismo que sopló y me dio vida es el que te debe de dar vida, o el que le dio vida al cuerpo, más bien, eso sería. El que está dentro de mí es el que debe estar dentro de ti. Entonces, hermanos, aquí es importante que nosotros entendamos: el Espíritu Santo es más que solamente el que bautiza. Ha estado presente desde la creación. Lamentablemente, por causa de la caída, el Espíritu Santo se separó del hombre, y el Espíritu Santo ha tratado de llevar al hombre otra vez a un arrepentimiento. Lo vemos porque él sigue tratando aún en el tiempo antes del diluvio de atraer gobierno al hombre, de llevar al hombre al arrepentimiento. El hombre es ingobernable, pero Dios no quita el dedo del renglón, porque siempre habrá hombres dispuestos para volverse a Dios. Y sin embargo, Jesús, cuando él predica la palabra, habla mucho acerca del Espíritu Santo, y de esa necesidad le habló a Nicodemo de volver a nacer, de que el Espíritu Santo sople vida en el hombre. Y usted dirá, como lo dijo Nicodemo: ¿y cómo puede el hombre? Si yo ya estoy grande, ¿cómo puede suceder? Ese es un misterio. El nuevo nacimiento es un misterio. Se ejecuta en el hombre. Dios se encarga de soplar en el hombre la vida. Se encarga de darle al hombre una sustancia divina. Se encarga de que el hombre sea llevado a un arrepentimiento por medio de la cruz, por medio de la muerte de su Hijo, a una reconciliación con Dios. Y Dios se encarga de meter el Espíritu Santo dentro de su ser. Fíjese qué tan importante es el Espíritu Santo en el hombre, que incluso hay un pecado que es imperdonable. O sea, Jesús murió por todos los pecados en la cruz. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, y él dijo: yo voy a pagar por todos. Pero hay una excepción. Ahí en Mateo capítulo 12, 31 al 33, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo o el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Haced el árbol bueno y su fruto bueno, el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Yo pago por todo, menos por aquel que rechaza, por aquel que resiste, por aquel que está en contra o se mantiene contra el Espíritu Santo, aquel que blasfema contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no perdona ese pecado en la cruz. ¿Por qué? Es sencillo, porque el que niega al Espíritu Santo, su operación en él, el que se niega a recibirlo, el que se niega a recibir su obra, está negando la vida. Está haciéndose, yo lo digo en muchas ocasiones, está haciéndose un harakiri a sí mismo. Está negando su propia existencia.
porque estamos hablando del que le dio la vida, el que le dio la vida, el que sopló, el que se metió dentro de él para hacerlo respirar, para que su nariz pudiese aspirar la vida, aspirar, ese cuerpo pudiera tener vida y movimiento, y eso lo hizo Dios a través del Espíritu Santo. Así que la cruz no solamente es la salvación, sino volvernos al estado primero, en donde el Espíritu Santo dentro del hombre está gobernando y dentro del hombre está manteniendo una comunión directa con Dios. Fíjese qué tan importante es el Espíritu Santo para Jesús y una gran necesidad para los creyentes, que le dice a los discípulos en Juan 16, 7 y 8, los discípulos solamente piensan en Jesús, ellos no conocen la obra del Espíritu Santo, ellos simplemente están pensando, Señor, te vas a ir, vas a morir, nos vamos a quedar solos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora que ya no estés? Y Él les dice estas palabras, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. O sea, propósito, ¿a qué vino Cristo? No solamente a morir por los pecados, Él vino a morir por los pecados, pero para abrir el camino, para que el hombre recibiese de parte de Dios lo que perdió en el Edén, para recuperar lo perdido. Les dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él vendrá, es necesaria su venida. Ahora, interesante, ya no es como en el tiempo antiguo, cuando venía sobre algunos profetas y se iba. Ya dijimos que Él permaneció sobre la vida de Moisés, sobre la vida de David y me atrevo a decir sobre la vida de Elías. Pero una vez muerto Cristo en la cruz del Calvario, le devuelve al hombre la capacidad, le devuelve al hombre el derecho de ser habitado por el Espíritu. Y entonces dice Él, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, no es para el mundo, no es para los hombres mundanos, los hombres paganos, los hombres sin Dios, sino para los hijos de Dios, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Vea nada más el término con, junto a. No contenderá mi espíritu para siempre. Está con el hombre, está intentando convencer al hombre antediluviano, lo está tratando de llevar una vez más a la relación con Dios. Ese hombre no quiere, no tiene el Espíritu Santo, no tiene una influencia interna en el hombre, sino que dice que está junto a él. Dice, porque mora con vosotros. No es lo mismo estar con que estar en. Dice, y estará en vosotros. La obra completa de Cristo a través de su muerte es que el Espíritu Santo venga. Si yo no muero en la cruz, si yo no me voy, si yo no me levanto de los muertos, voy al Padre, o sea, no se cumple el propósito, entonces el Espíritu no va a venir sobre ustedes. ¿Y qué? ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué era tan importante? Es que es la única manera en la cual nosotros podemos tener comunión con Dios. Porque para eso fuimos creados. Ahorita va a ver. Para eso fuimos creados. Fuimos creados para hacer habitación, morada. Fuimos creados para que Dios habitara dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Mire, cuando el Espíritu Santo llega a la iglesia, cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2:1 al 4, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El Edén, vaya el Edén, el soplo del Omnipotente, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eso es la señal, eso es la maravilla, pero lo trascendente es lo que sigue.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. En el término es que Él vino y los tomó. Eso, vino y los tomó. Es tremendo, porque ahí es donde yo le digo, no se trata de hablar lenguas por hablar. Es que tienes que hablar lenguas. A ver, ¿pero por qué? ¿Cuál es el significado de las lenguas? Las lenguas son la señal. En realidad lo trascendente es de alguna forma el sello que queda en ti. A mí no se me olvida cuando el Señor me llenó con su Espíritu Santo. No se me olvida cuando Él vino sobre mí. No se me olvida. No le voy a dar ahorita los pormenores de lo que pasó. Tengo un testimonio de cómo el Espíritu Santo llegó a mí. No estaba en mí, estaba fuera de mí. Él entró en mí. Fue una experiencia tremenda con Dios. Entonces, lo trascendente no son las lenguas en sí, sino lo trascendente, lo glorioso, lo maravilloso es que el Espíritu Santo que perdimos en el Edén, Cristo nos lo devolvió a través de su muerte y de su resurrección y nos deja las señales. En el tiempo antiguo la gente profetizaba. Esa era la forma en la cual el Espíritu se metía dentro de los profetas, sacerdotes, de los reyes. Era por medio de la profecía. En el Nuevo Testamento Dios ocupa las nuevas lenguas, pero no debemos de quedarnos en las señales, sino que tenemos que ir más allá y entender el deseo de Dios de poseernos. Esa es la realidad, de poseernos, de tomarnos como en el Edén. Algo que no sucedió con los antediluvianos, algo que no sucede con el mundo, algo que solamente pasa con los que son de Jesucristo. Hay otro texto, porque hay varios. El apóstol Pablo, cuando les predicó a los efesios, ahí en Efesios 19, 1 al 7, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pregunta, ¿por qué les preguntó eso? ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante para Pablo que la gente recibiera el Espíritu Santo? ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué les preguntó eso? Ellos le dijeron, y sabemos que hay Espíritu. Y entonces, él les habló de Cristo, le dijeron que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, él los lleva al bautismo de Cristo, ahora sí, bautismo de arrepentimiento, ellos entregan su vida a Jesús, cuando salen de las aguas, él les impone la mano y reciben al Espíritu Santo. ¿Entiende? Pero si no fuera importante, entonces, ¿para qué hablar de la venida? ¿Para qué hablar de la llenura? ¿Para qué hablar del Pentecostés? Es que la cruz a nosotros nos devuelve también esa bendición de volver otra vez a ser gobernados por el Espíritu. Y ahorita le voy a mostrar textos de la Biblia en el libro de los Hechos, donde el Espíritu Santo ya comenzó a gobernar a la iglesia. Vea lo que dice aquí en Hechos 8, 29 y 30. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién gobierna, hermanos? ¿Quién está gobernando a la iglesia primitiva? ¿Quién está gobernando a los apóstoles? ¿Quién está gobernando a los evangelistas? ¿Quién está gobernando a los diáconos? Es el Espíritu Santo. ¿Quién está gobernando, hermanos, a los siervos de Dios? Es el Espíritu Santo. Mire lo que dice ahora aquí. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¡Qué importancia! ¡Qué importancia! Lo que no pasó con los antediluvianos vino a pasar en la iglesia primitiva. ¿Y sabes por qué pasó? Por Cristo. Cristo murió en la cruz. Le devolvió al hombre la capacidad de volver a ser habitado por Dios. Algo que no había sucedido antes de Jesús. Mira lo que dice Hechos 10, 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Y él tiene que obedecer. Le está diciendo, y no dudes, porque vienen a llevarte. Y los he mandado. Así que vas a ir con ellos. Él está gobernando a la iglesia. Vea lo que dice aquí. Hechos 11, 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, el mismo Pedro, la misma circunstancia,
¿Quién es el que gobierna? Es el Espíritu. Ahora, vea más allá. En Hechos capítulo 3, 2 al 4, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme o apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo gobernando a la iglesia, metido dentro de la iglesia. La necesidad de que las iglesias sean llenas del Espíritu Santo. La necesidad de que los creyentes tengan al Espíritu Santo dentro de sí mismos, porque es la única manera en la cual el hombre puede tener comunión con Dios y puede ser habitado por Dios. Ahora, fíjese lo que dice aquí. 1 Corintios 6, 19 y 20. Hoy ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, para el que fuimos creados, hermanos. Fuimos creados para ser habitados por el Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué tremendo, ¿no? 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fuimos creados para ser habitación, morada del Espíritu Santo. Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Dónde debe estar el Espíritu? Ahí donde tiene que estar, dentro de nosotros, porque para eso fuimos creados. Fuimos creados para ser una habitación, un tabernáculo de la gloria de Dios. Dios no quería habitar en el tabernáculo de pieles. Dios quería habitar en el tabernáculo de carne de cada uno de ese millón de personas que estaba en el desierto. No podía entrar a ellos porque el corazón era duro. El corazón era un corazón que rechazaba a Dios. El deseo de Dios siempre ha sido habitar en el hombre, porque para eso fue creado. Y te voy a dar un dato más y ya con eso vamos a terminar. Algo que tú tienes que saber. Yo espero que puedas comprender esto que te estoy diciendo. Tu alma, tu ser interior es como un universo. Así es tu ser interior, un universo infinito. Y te voy a enseñar por qué. Ese hombre es un hombre endemoniado de Gadara, y que Jesús lo encuentra a la ribera opuesta a Galilea. Y ese endemoniado tenía tiempo que no vestía ropa ni moraba en casa, y él estaba en los sepulcros. Ahí es donde el diablo lleva a la gente. Y hace una pregunta: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Era un espíritu inmundo el que estaba respondiendo, el que estaba preguntando: ¿qué tienes conmigo? Porque Jesús le mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y mire, le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Aquí dice el demonio. Ahora, vea lo que dice. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y la respuesta fue Legión, porque porque muchos demonios se habían apoderado o habían entrado en él. A partir de ahí, fíjese nada más, una legión estaba compuesta de entre 2,000, yo he escuchado 2,000 a 4,000, 2,000 a 6,000 soldados romanos. Eso era una legión. ¿Sabe cuántas personalidades tenía metidas este varón dentro de él? Tenía infinidad. Y sabe algo, no lo llenaban.
no llenaban todo su interior, porque dentro del hombre, al salir el Espíritu Santo, dentro del hombre ha quedado una inmensidad, un hueco vacío. Ha quedado solamente una bóveda vacía que alguien intentará llenar. Incluso dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando morada, no la encuentra y luego dice: voy a regresar a mi casa de donde salí. Y cuando regresa dice que trae otros 7 peores que él, para que el estado de esa persona sea imposible de que se vuelva a desligar, a libertar, que se vuelva, hermanos, a rebelar, y el enemigo viene a atar. Entonces, y a tomar posesión del hombre. Fuimos creados para ser habitados. Fuimos creados para ser habitados. Al estar fuera el Espíritu Santo de nosotros, alguien va a habitar el corazón. Alguien va a habitar esa alma. Alguien se va a meter a ese ser. Por eso es necesario que nosotros entendamos la necesidad. Los antediluvianos no permitían al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los gobernara, que el Espíritu Santo viniera a tomar el control y los volviera otra vez a la ley de Dios, los hiciera regresar al estado primitivo, al estado regenerado o al estado de la primera creación. Ese hombre antediluviano no lo permitía. Hoy los hombres se pierden. Hoy los hombres están entregados a su pecado, a su maldad. Están llenándose de todo. Entonces, ¿qué pasa? Satanás está aprovechando todo esto. Y están siendo gobernados por espíritus malignos. Están siendo llevados a pecados mayores. Este hombre ya estaba en los sepulcros. Hermanos, la condición del hombre es decadente, y hasta que el Espíritu Santo no tome control del hombre, el hombre irá en una decadencia mayor. Ahora, quiero decirle algo que a mí me preocupa, es que en la iglesia cristiana, y con eso termino, en la iglesia cristiana hay muchos creyentes que solamente de labios dicen que tienen al Espíritu Santo, pero con sus hechos, con su forma de vida, su estilo de vida, una falta de Dios, falta de santidad, falta de oración, falta de la palabra en su mente y en su corazón, una falta de entrega al Señor, dice que esa casa está vacía. Y si esa casa está vacía, aquel que un día se fue, que Cristo lo echó fuera, ese hombre fuerte que fue atado y lanzado fuera, en cualquier momento puede regresar. Y el estado de esa casa, de ese corazón, de ese hogar, de esa familia, puede venir a un estado peor si no regresa a tiempo a Cristo. Ese es el estado de los antediluvianos. Que no nos pase a nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, de entregarnos a Él, de volver a nacer, de decirle: Señor, yo quiero volver a nacer, yo quiero que tú me hagas nacer, yo quiero que tu Espíritu Santo sople aliento de vida en mí, quiero respirar tu gloria, quiero saber que soy una nueva criatura, quiero saber que soy alguien nuevo, que no llevo la naturaleza pecaminosa de mis padres, de mis abuelos, sino que traigo la naturaleza de Cristo. Dile al Señor: dame tu Espíritu. Señor, ven a poseer mi ser con tu Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo: ven a gobernar en mí. Ven a llenarme de ti. Ven a llenar esta vasija. Dile al Señor: Señor, si he sido creado para que tu Espíritu Santo more en mí, Señor, que eso suceda. Yo quiero que tu Espíritu Santo venga a morar, a hacer morada en mí. Yo quiero que tú seas el que me gobierne, el que me guíe,
Quiero que tú tomes control de mi mente, de mi corazón, de mis actos, de mi vida, de mi ser. Porque soy morada del Espíritu. Y si no, si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo more, reine, gobierne en nosotros y nos ayude a tener comunión con Dios, ni siquiera una oración podemos elevar delante de Dios sin el Espíritu Santo. Entonces nosotros mantendremos, aunque estemos en las iglesias, aunque digamos que somos cristianos, mantendremos siempre la naturaleza pecaminosa de los hombres. Yo les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta aquí en este tiempo de estudio cronológico. Ya la próxima semana vamos a analizar el estado en que se encontraban estos hombres, cómo la maldad había crecido más y más y ya era necesario el juicio de Dios. Amén. Hermanos, pues el Señor me los bendiga a todos. Gracias por haberse conectado en este tiempo de estudio cronológico y pues yo los espero, si ustedes así lo pueden, se pueden esforzar, el próximo martes a las 9 de la noche aquí en una plática más en este estudio cronológico de